Virgo es el signo del zodíaco representado por la Virgen y carga con una reputación bien conocida. Es el signo del análisis, del perfeccionismo, de la crítica fría que disecciona la realidad casi con una precisión quirúrgica. Es un signo de tierra, de inteligencia práctica y de servicio. Entonces, ¿qué hace Virgo asociado a la carta más cargada de afecto, de sentimientos y de poder femenino de todo el tarot? La astrología y el tarot no son sistemas de significados rígidos. Cada signo, cada arcano contienen en sí mismo opuestos, sombras, un misterio. Y la clave hoy para entender a Virgo va a ser indagar más profundamente en este símbolo tan conocido, pero que encierra significados que muchas veces se nos pasan por alto. La Virgen que sostiene una espiga de trigo. Todo esto está conectado con un lenguaje simbólico que puede decirnos muchas cosas si sabemos escucharlo. Hoy llegamos a la otra cara de Virgo en esta serie sobre los arcanos del tarot y los 12 signos. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Cuando buscamos indagar en los secretos y misterios de los arcanos mayores, los arquetipos zodiacales son una muy buena guía porque encontramos que el mismo lenguaje de símbolos, el lenguaje del inconsciente colectivo, como explicó Carl Gustav Jung, se nos presenta, se nos revela en ordenaciones diferentes. Tenemos por un lado los 22 arcanos mayores del tarot, tenemos los 12 arquetipos zodiacales, los 10 arquetipos planetarios también, y vamos viendo cómo todo esto se conecta y encontramos muchas referencias, muchas ayudas para entender las conexiones entre estos símbolos en las antiguas tradiciones, en los antiguos mitos y relatos. Hoy vamos a hablar del arcano para el signo de Virgo, que sacándonos un poco el estereotipo de lo que está más asociado a la imagen de Virgo como el frío, racionalista, el intelectual del zodíaco, que es como una especie de científico diseccionador que está totalmente ajeno a la dimensión del sentimiento, nos podemos impresionar, sorprender un poco al descubrir que uno de los arcanos muy directamente relacionados al sexto signo va a ser el arcano del puro afecto y sentimiento, que es el arcano número 3 del tarot, la emperatriz. Una explicación algo más simple que podemos encontrar a por qué se asocian estos dos símbolos, pero vamos a ver que hay más. Pero en principio podemos decir, bueno, Virgo en el zodíaco es el único signo que está representado por una mujer. Es la Virgen con la espiga de trigo, como siempre se lo suele representar al sexto signo. Y la carta de la emperatriz es una de las cartas donde aparece una figura femenina. Pero ahí sí podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué se elige la emperatriz y no la papisa, donde también aparece una mujer, o también aparecen figuras femeninas en la templanza, en la justicia, o hasta en el arcano de la estrella, el arcano número 16? Pero aquí vamos a ver que el símbolo de la Virgen nos conecta con algo muy importante y directo del arcano de la emperatriz. Porque la Virgen en sí no representa la castidad sexual, sino que es un símbolo de la pureza. Como todo símbolo necesita ser interpretado, no tomado literalmente, y tiene que ver con una cualidad muy propia de la psicología de Virgo, que es que va a valorar la pureza en todos los niveles. No solo la parte pulcra de la limpieza que se asocia a este signo en general, sino sobre todo donde podemos valorar mucho la pureza es en la dimensión de los sentimientos puros, de entrega, de no guardar rencor, no esconder nada, no esperar tampoco, sino una actitud muy servicial, muy dada. Vamos a ver que está muy conectada con uno de los arquetipos que nos muestra la emperatriz. Cuando hablamos de la pureza entendemos algo que no está contaminado, que es sano en sí mismo, que no tiene mácula, como dice I Ching, o que no tiene mancha, no tiene imperfecciones. Y en parte en los sentimientos humanos, en el desarrollo de los sentimientos más elevados, como una cualidad más elevada en el ser humano, encontramos eso muy representado en el arquetipo de la emperatriz, que viene a representar a la madre. La emperatriz podría ser tomada como una gran madre en un modo, y vamos a ver que este nombre apareció muy vinculado directamente a este arcano, pero que llevado a otro nivel incluso, la madre de los sentimientos más puros, no es solamente la madre de sus hijos, sino que puede ser también la madre de un pueblo, de una comunidad o de algo superior. Incluso
de Dios mismo hecho hombre. A la Virgen María, en la tradición, se la llama la Reina Madre, o Reina del Cielo, o Reina de la Tierra, principalmente por ser la Madre de Jesucristo, que era considerado el Rey de Reyes y Señor de todo lo creado. Y aquí el arquetipo, la imagen de la Virgen, de la Madre, se conecta directamente con el de la Reina, y eso es lo que representa la emperatriz en el tarot. Hay otros mazos donde se la dibuja directamente como una emperatriz celestial, como una reina celestial. Por ejemplo, en el tarot de Oswald Wirth aparece dibujada con estrellas en forma de corona. Se dice que tradicionalmente serían 12 estrellas las que aparecen ahí, representando la totalidad de los 12 signos también, como reina de todos los cielos, aunque en el dibujo concreto se dibujan 9, que el número 9 también es el número de la totalidad, son todos los números, luego vienen las combinaciones de números que ya conocemos a partir de los números de 2 dígitos. Y hay varios símbolos que siempre aparecen representados en el arcano de la emperatriz que denotan un gran poder, una gran fuerza, un poder que no es solamente el poder político de una mujer que reina sobre un territorio, sino que nos conecta con algo celestial, con algo superior. Por ejemplo, siempre se la suele dibujar en su trono, pero con alas detrás de su cuerpo, como alas que le salen de la espalda. En este tarot se la dibuja con una media luna en los pies, símbolo de la madre también, o sea, es una carta que va a tener que ver mucho con las divinidades femeninas, como son, por ejemplo, en la astrología, el arquetipo planetario de la luna y el de Venus, también vamos a ver que aparece allí escondido en algunos mazos. Se la suele dibujar con un cetro en la mano izquierda y con un escudo con un águila en la mano derecha, o sea, todos símbolos de un poder especial. Los colores también con los que aparece dibujada nos muestran cualidades que reúne esta capacidad y que también podemos encontrar en el signo de Virgo, estudiando y hablando de estos dos símbolos como parte de una misma totalidad. Por ejemplo, el color rojo se asocia con una gran actividad interior del mundo psicológico, del mundo interno, del cual va a surgir una inteligencia y que le va a dar una comprensión particular que le va a permitir ver el mundo con ese lado más frío, ese lado más objetivo, también un pensamiento muy claro, muy vivo, que va a estar representado por el color azul, que le permite ver las cosas como son, no quedarse solamente en un lado más subjetivo, más interno, en el sentido de lo emocional, lo pasional, sino también poder aceptar la realidad como es. La emperatriz reuniría estas dos cualidades y, por ejemplo, el águila, que en otros mazos se ve más claramente, el águila siempre representó, fue uno de los símbolos del poder, aparece dibujado en muchos escudos, en banderas también, simboliza lo más alto, ¿no? El águila es uno de los animales que puede volar más alto en la naturaleza y en las alturas, ¿a qué nos remonta? Al reino de los cielos, a lo espiritual. El águila es un símbolo de energía más bien yang, de energía masculina, viene a representar un lado de lo espiritual que va de algún modo a fecundar a la gran madre, al gran alma de la tierra. Lo mismo el cetro, que también es un símbolo que representa el falo que fecunda o fecundará a esta mujer. Y por ejemplo, el símbolo del águila para la tradición tolteca, como le explica don Juana Castaneda, son las emanaciones del águila. Todo lo que existe en el universo está regido por las emanaciones de este poder superior, que es la fuerza cósmica, la energía infinita del espíritu, que se va a materializar en la emperatriz y en su hijo, en lo que dé a luz, ¿no? Tomando también la tradición, por ejemplo, de la tradición cristiana, ¿no? El nacimiento divino del Maestro Jesús a partir de la Virgen María, ¿no? El nacimiento virginal, que es todo un símbolo también para analizar, pero la emperatriz en este sentido nos conecta con todo un símbolo de mucha fertilidad y ahí es donde confirmamos la relación con la Virgen con la espiga de trigo propia del signo de Virgo, es la Virgen a la espera de la Anunciación, con su cuerpo preparado para el amor, con su vientre preparado para la fecundidad, como lo es la Madre Tierra también. Es una carta de mucho poder femenino, de mucha energía yin, pero también con mucha energía activa.
En otros tarots, por ejemplo, se la va identificando con diferentes divinidades propias de la naturaleza de lo femenino. Por ejemplo, en el tarot egipcio se la identifica con la diosa Isis, que era la más importante de las diosas egipcias, formaba una trinidad muy importante, Osiris, Isis y Horus, la esposa del gran rey Osiris, que es fragmentado y que ella lo busca y lo reúne con la fuerza del amor, que es algo que caracteriza mucho a esta carta. En otros mazos, por ejemplo, se pone más el énfasis en un aspecto más venusino de esta diosa, que es, por ejemplo, el tarot de Rider-Waite. Para los que lo conocen, quizás les suene familiar una relación con este cuadro del Renacimiento de Botticelli. Este tarot, por ejemplo, el de Rider-Waite, es un tarot del siglo XX, que es uno de los que estudiamos en nuestros cursos, junto con el de Marsella, sobre todo estudiamos esos dos. Pero, por ejemplo, esta figura en el cuadro de la primavera de Botticelli aparece casi prácticamente en el tarot de Rider-Waite con el mismo vestido, ¿no? Y hay todas divinidades venusinas en esta representación, que es la diosa del amor, la diosa del afecto, que también tiene que ver con la capacidad de dar nacimiento, ¿no? El tema del nacimiento revela algo muy importante del tercer arcano, que tiene que ver con el poder recibir esa fuerza espiritual, que también en nuestro sistema solar, que también es nuestro hogar de algún modo, el Sol es el que fecunda a los demás planetas, el que da la energía de vida. El Sol se presenta como el centro de atracción, el centro de amor planetario de nuestro sistema solar. Y existe la idea de que el Sol como centro de vida da vida a toda la creación, ¿no? Y eso en parte es lo que la emperatriz de algún modo se decía, ¿no? Que los emperadores y las emperatrices eran encarnaciones solares de la divinidad solar, ¿no? En muchas tradiciones. Y ella con su cetro, por ejemplo, está como recibiendo, captando, ¿no? Como una especie de antena receptora, capta esa energía de la fuerza solar, de la fuerza espiritual. Ahí se esconde el símbolo planetario de Venus, también invertido, como un secreto también de otra asociación que se puede hacer con esta carta. Por eso se dice que todo el lado venusino de la emperatriz tiene que ver con esa gran fuerza creativa del cosmos, con la que relacionaban o que daban como atributo, por ejemplo, en la filosofía griega, a la diosa Afrodita. Alababan el poder de la diosa Afrodita como el poder de alcanzar la felicidad. Y la felicidad la definían como la ausencia del dolor, la ausencia de la angustia. Había toda una corriente de filósofos en una época en Grecia que fueron los epicúreos, que hoy se confunde por falta de profundidad, falta de entendimiento, por no entender mucho cómo era esa psicología, ¿no? Donde no había pasado este conflicto que vivimos en la historia de los últimos 2000 años de separación y división entre el cuerpo y la materia, y que quedaron enfrentados, ¿no? Este arcano, el de la emperatriz, y la naturaleza de Virgo en este sentido también tiene que ver mucho con reconciliar al alma con el cuerpo, a la mente con el cuerpo. Y en el epicureísmo, que hoy se lo confunde como con un hedonismo desenfrenado, se hablaba de buscar la felicidad en los placeres simples y naturales de la vida. No era solamente esto, ¿no? Pero un modo de vivirlo y de expresarlo a través de lo material era el poder disfrutar de una buena comida, de las relaciones familiares, de las relaciones de amistad, disfrutar de una buena conversación, disfrutar del descanso, disfrutar del trabajo también, no los placeres excesivos que terminan causando sufrimiento y apego. Eso sería como la carta invertida, diríamos, ¿no? Bueno, había toda una corriente de relacionar a esta carta con las divinidades venusinas, como decíamos, pero también podemos encontrar otro lado más lunar también en la emperatriz, yendo hacia el arquetipo más de la madre, que está relacionado con la luna en la tradición, pero que es la diosa Ceres. Y acá encontramos algo muy directo con el signo de Virgo, sobre todo, y también con el símbolo de la Virgen y de la emperatriz, que la diosa Ceres era esta diosa lunar de la fertilidad. Ceres, la palabra, tiene su raíz en palabras que suenan como crecer o crear, todos temas que aparecen en el arcano número 3, y de ahí, por ejemplo, viene una palabra de Virgo directamente. La palabra cereal viene de la diosa Ceres, que era la diosa de la fertilidad, de las cosechas, ¿no? Representaba la fertilidad de la tierra, los ciclos naturales,
de vida, muerte y renacimiento. Era la diosa de las estaciones, de acuerdo a su mito. Era también la diosa Ceres, la de la maternidad y el amor maternal, porque es la madre de Proserpina o de Perséfone, ¿no? Según si es la tradición griega o romana. Y tenía que ver la diosa Ceres con las leyes que rigen la naturaleza y la civilización que se organiza en torno a los ritmos de la naturaleza. El mito central de esta diosa era el de el rapto de Proserpina o Perséfone en la mitología griega, que era Plutón el que la secuestraba y la llevaba al inframundo, y Ceres, destrozada de dolor por la pérdida de su hija, dejaba a la tierra estéril. Y las personas empezaban a morir de hambre, no había alimento, no había que comer. Júpiter, que siempre ordenaba la vida de los dioses, los semidioses y los humanos, interviene en el mito y negocia que Proserpina iba a pasar 6 meses con cada uno. 6 meses con su madre en la primavera y el verano, cuando la tierra florece, y 6 meses en el inframundo con Plutón, que es la época del otoño y el invierno. Así, uno de los temas de este mito, uno de los niveles de interpretación es cómo explicaban las estaciones, ¿no? Obviamente que hay mucho más, hay procesos psicológicos muy profundos de estudiar ahí y de la relación entre los arquetipos, de la madre, de la hija, del amor, del desarrollo de los sentimientos, pero sí que es un mito que nos conecta, volviendo a la carta de la emperatriz, porque habría mucho más que podemos analizar de este relato, pero sí nos conecta con el gran poder del arquetipo materno, porque en este sentido el afecto maternal, que es incondicional, algo que lo caracteriza, ¿no? Como lo imaginamos como un afecto que prácticamente no espera nada a cambio, ¿no? Que va a estar siempre ahí, que va a ser siempre comprensiva y va a acompañar y va a sostener y va a perdonar y va a ayudar a los procesos de cambio. La Gran Madre no busca la perfección en ese sentido. Ceres va a buscar a Proserpina, ¿no? sin analizar, sin dudar de la situación, es movida por el sentimiento. Y acá encontramos algo que entonces nos muestra ese lado no meramente analítico del signo de Virgo, sino que nos conecta con el lado del sentimiento. Las primeras cartas que se conocen de la emperatriz solían tener más de estos símbolos mitológicos que fuimos mencionando, o se las solía dibujar en su aspecto de realeza, ¿no? Como una reina, como una emperatriz, con los signos de las clases sociales de la época. Pero llegó un momento de la historia en Europa, que fue después de la Revolución Francesa, con la instauración del dogma antimonárquico, se cambió el nombre de muchos arcanos. Bueno, se cambiaron muchas cosas, ¿no? En aquel entonces, incluso los nombres de los meses, ¿no? Hubo un periodo de querer eliminar todo lo que venía del llamado antiguo régimen, y esto también afectó en parte al tarot, que se usaba desde hacía varios siglos en Europa, y se dibujaron otras cartas, ¿no? También sacando los símbolos que se podían asociar más a la realeza o a temas incluso más religiosos, y se cambió el nombre de esta carta y se la llamó así justamente, la Gran Madre, la Gran Mère. No en el sentido de alguien anciano, ¿no? Sino retomando algunos de los temas de la mitología y retomando la fuerza también que tiene esta carta, este arquetipo, en relación a la capacidad de crear, ¿no? De la fuerza creativa. Eso también está en su número, en el número 3. En el mito de la creación del universo, el tercer día fue creada la Tierra. El tercer día es el día propicio de la generación y todo lo que es producido en nuestra Tierra, en cuerpo y espíritu que se unen. En el tarot, el número 3 se va a relacionar con el nacimiento de las cosas, que es algo muy evidente, ¿no? Lo vemos todo el tiempo. Para que nazca un hijo se tienen que sumar 2 fuerzas, ¿no? El 1 más 1, y eso va a dar lugar al origen del número 3, ¿no? Luego del 2 viene el 3, y el signo de Virgo es el sexto signo. Refuerza este significado de 2 unidades que se juntan, que van a generar una nueva creación. Por eso algo que es muy importante para Virgo es siempre sentirse útil, sentir que genera algo, que da vida, que algo nuevo surge a partir de su trabajo, de su actividad. Y algunos dicen que este símbolo hasta está contenido en el número del 6 mismo, ¿no? Porque si dibujamos el número 6, parece como la imagen de un feto que está listo
para salir del vientre materno, ¿no? Como el bebé cuando se pone cabeza abajo para el momento del nacimiento, listo para salir con toda su energía, que es una energía creativa hasta explosiva, podemos decir, que aparece en la emperatriz, que está lista, pronta para dar a luz. Este arcano y la energía de Virgo es algo que nos puede ser muy propicio en nuestra vida cuando estamos frente a un momento que necesitamos reunir una energía de mucha actividad fecunda, pero también hacer esas creaciones, encauzar nuestra energía creativa, pero de un modo muy ordenado, con una rectitud que va a dar frutos en las obras a partir de la búsqueda de la perfección. Y ahí se reúnen los dos significados que completan mucho la psicología del arquetipo zodiacal de Virgo y que aparece representado en uno de los aspectos de la emperatriz. Llegamos hasta acá con esta guía en torno al significado de este arcano, de este signo. Muchas gracias por escucharnos y te invitamos que si te gustó el video puedas dejar tu me gusta, suscribirte al canal, activar las notificaciones para enterarte de más, porque vamos a continuar con esta serie. Estamos recién a la mitad, llegando al 6º arquetipo zodiacal. Nos queda el resto de los signos para ir completando y también investigando, indagando en otros temas ocultos de los arcanos del tarot que siempre encierran muchos misterios. Podemos sentir que estudiamos los signos, estudiamos los arcanos del tarot durante mucho tiempo y aún así sentimos que nos queda más por conocer, más cosas con las cuales conectarlos y sobre todo a nivel de nuestra vida. Y para eso te vamos a invitar, si querés aprender a interpretar el tarot, si querés aprender qué significan las cartas, cómo se relacionan todas entre sí y cómo usarlas en la práctica, desde las ideas de la psicología de Jung, usándolas con un enfoque terapéutico para el autoconocimiento, para la sanación interior, te dejamos la invitación a nuestro nuevo curso de tarot terapéutico y los arquetipos de Jung, que ya está pronto a iniciar. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau. Te invitamos al nuevo curso de tarot terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior, un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas como cuáles son los distintos usos que pueden darse al tarot para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores. También veremos la numerología en el tarot, conociendo con profundidad el significado de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos, qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico. Veremos también el significado de las cartas invertidas y dedicaremos toda una parte a cómo preguntar al tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chao.